¿Qué pasa cuando le das a Vin Diesel poderes? Exacto, ¿se convierte en Super Vin Diesel? Supongo que ese era el punto al adaptar uno de los personajes más populares de Valiant Comics. Sin embargo, ¿cómo se debería de haber elegido otro actor? Yo soy Ekarts, acompáñame, dibujando 3 actores que pudieron ser Bloodshot. ¿Empezamos? Para ver a Bloodshot como algo más que una cinta de acción, tenemos que conocer la idea que planteó Bob Lighton, co-creador del personaje, junto a Kevin Van Hook, cuando leyó un artículo de una revista sobre nanitos y fascinado preguntó: ¿qué pasa si creas un Frankenstein moderno, pero usas nanites para resucitar al tipo? La respuesta es fácil, ¿verdad? Visto como un antihéroe, Bloodshot nacería en 1992 y sería un éxito instantáneo, con un aspecto bastante reconocible al ser un soldado mortífero con factor regenerativo y habilidades que provienen de la nanotecnología. Su identidad es el conflicto principal para el accionar de sus historias, una premisa bastante llamativa que solo se exploró en los cómics, haciendo a un lado su videojuego. Este personaje no vio la forma de adaptarse hasta la serie web, y sería el ex-Ranger Jason David Frank quien interpreta al personaje y daba credibilidad para adaptarlo. Solo mire eso, es perfecto, y no solo porque era mi Ranger favorito. ¿O también? Y Sony sería quien se encargaría de adaptarlo cuando llegó a un acuerdo para realizar 5 películas basadas en los personajes de Valiant, apuntando que el primero en debutar sería Bloodshot debido a su popularidad. De esta forma se desvelaría una lista de actores deseados por Sony, entre ellos Jared Leto y el que oficialmente estaba en negociaciones por el papel, pero que al final no llegarían a un buen acuerdo, Nicholas Hoult, más conocido por su papel de Beast, y James McAvoy, que a opinión personal podía interpretar al personaje psicológica y físicamente. Darle un tecladazo a Star-Lord y soportar mucha tortura lo hacían un candidato interesante, además de ser el profesor y, claro, moverse al ritmo de Wolverine y Magneto. La lista muestra el perfil que estaban buscando para Bloodshot y, teorizando un poco, puede que la trayectoria de estos actores ligada a los cómics haya sido un factor para que Sony no los haya elegido. Desvelando 3 nombres más, Toretto parecía la opción menos probable. Pero antes, teniendo una apariencia del héroe de acción ochentero y que no se adaptó a otros medios, sus cambios más evidentes radican en su vestimenta. Por ende, este es el Bloodshot de los cómics, bastante arquetípico, el de la serie web, que respeta mucho de su contraparte, conservando el tono de piel, los ojos y el punto rojo. Y justo aquí es donde entra en juego los concept arts que nos muestran a un Bloodshot con características muy definidas. Claro que sin el peinado que a Vin Diesel no se le puede proporcionar por tener una imagen muy establecida. La versión final rescata mucho de los cómics y trata de llevarlo al realismo con los nanitos, y francamente, su concepto es práctico, haciendo de la nanotecnología que corre en su sangre un elemento visual muy llamativo que lo diferencia de sus otras encarnaciones. Sin olvidar que las figuras de acción tenían un diseño más fiel a los cómics. Con el factor tecnológico presente, abordemos la idea que quería desarrollar el director Dave Wilson para evolucionar a Bloodshot. Denominado como transhumanismo, que es la capacidad de alterarnos más allá de los límites físicos y neurológicos con los que nacemos, el director tenía en mente que en un futuro no muy lejano podremos comprar fuerza y, aún más aterrador, comprar inteligencia, definiéndonos por lo que podemos pagar. Un concepto que puede pasar desapercibido al solo mostrarlo, pero no explotarlo. Como sea, la versión final carece de 2 elementos a nivel estético que siempre han estado presentes en toda la historia de Bloodshot: su peinado con esas 2 líneas laterales y, por supuesto, la funda doble para los hombros que usaremos junto a la versión final en favor de los actores. Iniciando con... Aquí voy a recalcar que estar incluido en la lista no significaba que Sony estaba en conversaciones con él o con los otros. Esta lista servía como una forma de examinar la respuesta de los fans, pero este actor tenía lo necesario para hacer Bloodshot, con un aspecto melancólico que puede cambiar en un instante. Su interpretación hubiera sido bastante notable, su trayectoria lo demuestra, y se me viene a la mente esta película como ejemplo. Disminuyendo la definición por un aumento de masa muscular,
Ray Garrison en esta versión mostraría facetas diferentes, solo con lenguaje corporal, pero la muestra de emociones que aportaría el actor harían cobrar vida al personaje, y más, con algunas prendas propias del cómic y que los concept arts tenían en mente para Bloodshot. Siendo un personaje bastante visual, el físico tiene que estar presente, y es un requisito que el actor podía cumplir, con el peinado como insignia para diferenciarlo. Siendo el más joven y con la capacidad de sacar músculo, le daban el beneficio de la duda para sobrellevar un universo entero. Después de ser un villano y cerrar con Poe Dameron, un protagónico en un universo que convergería, lucía perfecto. Los rasgos faciales de Isaac son bastante definidos, lo que le dan un perfil muy cercano a Bloodshot. Trabajando el físico del actor y con una actitud semejante al personaje, este compensaría la falta de músculo por una buena interpretación, y el peinado es más que necesario. Supongo que su paso por la franquicia de los X-Men no fue la mejor, porque las críticas masivas se iban a su aspecto y no a su interpretación. Especulando un poco sobre el tema, creo que esto alejó a Oscar Isaac del mundo de los cómics, por un tiempo. Pero lo que sí te puedo confirmar de él es que es un actor muy querido, siendo rumoreado para distintos papeles, y aunque fue un rumor bastante fuerte en su momento, se volvió el favorito de los fans para encarnar al personaje. Es posible que la falta de acción lo desplazaran por un actor que para el momento estaba en el bando de los Autobots. Incluido en la lista, este actor involucrado en cintas de alto presupuesto como Transformers o dejando salir su lado más cómico e irreverente en cintas como Ted, fue el candidato más sonado junto a Oscar Isaac. Con un físico trabajado y una edad muy cercana a Vin Diesel, cae justo en el perfil que buscaba Sony. Posiblemente su fichaje se haya venido abajo por sus repetidos problemas legales, en varios casos que no mencionaré, ya que es un tema bastante delicado, pero que pudo afectar en su casting. No sé si sería capaz de sostener una franquicia entera que tendría crossovers. Pero dime tú, ¿te convence como Bloodshot? Finalmente fue. Cada uno de estos actores era tan diferente del otro, tanto en método como en rasgos, que fácilmente podrían haber aportado mucho al personaje. Rumoreado como una opción, el factor clave aquí fue el productor de la película, quien también produjo las películas de Fast and Furious, por lo que no es de sorprender que Vin Diesel se haya quedado con el papel, además de participar activamente con su productora. Viendo un desafío encarnar a Bloodshot por ser un bestseller no tan conocido, declararía: a menudo interpreto personajes que son la epítome del autocontrol, que están en control de su destino. Este no es así. Es un personaje que, a falta de una mejor expresión, está jodidamente loco. Y es así porque no está en control. Conociendo el resultado final, ¿te hubiera gustado ver a alguno de estos actores encarnar a Bloodshot? Siendo que el proyecto no fue revolucionario, pero tampoco pretendía hacerlo, teniendo como única finalidad iniciar el universo de Valiant con un rostro conocido, fácil de reconocer, pero que pudo ser la versión definitiva de Bloodshot.